Buenos días. Bienvenidos a su segunda clase de Química 1 de la semana. Pues bien, necesito que por favor me pongan mucha atención porque comenzaremos a ver un tema muy importante, que es la configuración electrónica de los elementos. El objetivo de esta clase es que ustedes comprendan la manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles del mismo. Para ello, existe algo llamado configuración electrónica. Y bueno, pues comencemos. La configuración electrónica de los elementos indica la manera, como lo mencioné, en la cual los electrones se estructuran, se comunican u organizan en un átomo de acuerdo a las capas electrónicas. Recuerden que son 7 niveles, los cuales, según la tabla periódica, si la checan, se dividen del 1 al 7. Y también se dividen en subniveles, que son, según la clasificación, 4, el S, P, D y F. La configuración electrónica es importante ya que determina las propiedades totales de combinación química de los átomos y, por lo tanto, su posición en la tabla periódica de los elementos. La disposición de los electrones en los átomos está sujeta a las reglas de la mecánica cuántica. En particular, la configuración electrónica viene dada por una combinación de estados cuánticos que son solución de la ecuación de Schrödinger para dicho átomo. Fue Niels Bohr el primero en proponer en el año de 1923 que la periodicidad en las propiedades de los elementos se podía explicar mediante la estructura electrónica de un átomo. Su propuesta se basó en su modelo atómico, en la cual las capas electrónicas eran órbitas electrónicas a distancias fijas del núcleo. Las configuraciones originales de Bohr hoy parecen extrañas para el químico. Al azufre le designaba una configuración 2.4.4.6 en vez de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. No fue sino hasta un año después que E.C. Stoner incorpora el tercer número cuántico en la teoría de Sommerfeld, en la descripción de las capas electrónicas, y predice correctamente la estructura de las capas de azufre como 2.8.66. Sin embargo, ni el sistema de Bohr ni el de Stoner podían describir correctamente los cambios del espectro atómico en un campo magnético. Actualmente, la configuración electrónica de los elementos se rige según el diagrama de Moeller. Para comprender este diagrama se utiliza algo que ahora lo conocemos como el árbol de la configuración electrónica, donde se distribuyen de forma diagonal, desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, todos los electrones. Ojo con lo que voy a comentar a continuación, muchachos. Para determinar la configuración electrónica de un elemento, basta con calcular cuántos electrones hay que acomodar y distribuirlos en los subniveles, empezando por los de menor energía e ir llenando hasta que todos los electrones estén distribuidos. Un elemento con número atómico mayor tiene un electrón más que el elemento que lo precede. El subnivel de energía aumenta de esta manera. Los subniveles, bueno, ya se los había mencionado, se dividen o se nombran como S, P, D o F, y así de sucesivamente. Iniciamos en P, iniciamos en S, continuamos en P hasta llegar al nivel F. Basándonos en el árbol de las diagonales o diagrama de Moeller, vamos a determinar la configuración electrónica de algunos elementos para ejemplificar, para que entiendan cómo funciona. Por ejemplo, si yo digo, determinemos la configuración electrónica de Z3, se van a ir a su tabla periódica. Y recuerden que
la Z nos determina el número atómico, por lo menos en México es así. La Z representa el número atómico de los elementos. Entonces, se van a su tabla periódica y buscan qué elemento tiene el número atómico de 3. De inmediato se darán cuenta que es el litio. El litio tiene número atómico de 3. Y entonces, con esto ya tenemos los suficientes datos, aunque no lo crean, para realizar la configuración electrónica. Posterior a ello, se tienen que ir a su diagrama o a su árbol de la configuración electrónica. Este número, que es el 3, nos indica que este átomo tiene 3 electrones. Y entonces recurrimos de inmediato al diagrama. Si se dan cuenta, viene ordenado en 7 niveles, ya lo había mencionado, con 4 subniveles. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los niveles de la tabla periódica, y el primer subnivel S, segundo P, tercero D y el cuarto F. En el primer subnivel, en el subnivel S, solamente caben 2 electrones. En el nivel 2, que es el nivel P, caben 6 electrones. En el nivel 3, que es el D, caben 10 electrones. Y en el nivel 4, que es el F, caben 14 electrones. El objetivo es que con el número atómico que nosotros estamos tratando de determinar, establezcamos la configuración electrónica de este elemento. Y para eso, bueno, si ustedes observan sus diagramas, tiene unas flechas en forma diagonal. Y entonces, a través de los exponentes está el número base, la letra que determina el subnivel y el exponente. Y nosotros, con los exponentes, sumemos la cantidad de electrones de un átomo. En este caso necesitamos 3 electrones. Y entonces comenzaríamos 1s, 1s2, obviamente, 2s2, y ahí le paramos, porque si sumamos el exponente de 1s2 más el exponente de 2s2, nos da 4. Pero tenemos la opción en las configuraciones electrónicas de que en el último nivel podemos modificarlo a nuestras necesidades. Por lo tanto, en vez de quedar 1s2, 2s2, quedarían 1s2, 2s1. Y si seguimos la regla como ya habíamos dicho, 2 más 1 es igual a 3. Y es así como queda la configuración del litio. Hagamos un nuevo ejemplo. Ahora digamos que Z es igual a 9. Lo mismo, checamos nuestra tabla periódica. Y ahora podemos percatarnos que el elemento número 9 es el flúor. Como pueden analizar en la imagen, todas las tablas periódicas o casi todas ya traen la configuración electrónica de los elementos, pero es importante que nosotros determinemos el origen de esta configuración electrónica. Y entonces comencemos como en el ejemplo anterior. Z es igual a 9. De inmediato consultamos nuestro árbol de las diagonales y comenzamos con el primer nivel, 1s2. Posterior viene el 2s2 y luego viene el tercer nivel, que es el 2p6. Recuerden que vamos a consultar este diagrama comenzando de arriba hacia abajo, así como vienen las flechas en el orden o la secuencia, la guía que lleva la línea. Comenzamos de arriba hacia abajo, 1s2, 2s2, 2p6 y así sucesivamente, como si fuera un zigzag. Bueno, entonces tenemos que Z es igual a 9 y ya determinamos que es el flúor. Entonces comenzamos 1s2, siguiente 2s2 y el siguiente es 2p6. Recuerden que debemos de fijarnos en los exponentes, no en los números base. Entonces, si nosotros sumamos 1s2, el 2 del primer nivel, más
el 2 del segundo nivel más el 6 del tercer nivel nos da como resultado 10. Se pasa el número de electrones y entonces lo que nosotros vamos a hacer es modificar el tercer nivel. Recuerden que el último nivel en todas las configuraciones electrónicas se puede modificar y quedaría de la siguiente manera: 1S2, 2S2 y 2P5. Si sumamos los exponentes es 2 más 2, 4 más 5 es igual a 9. Y esta sería la configuración electrónica del flúor. Bueno, pues no quiero abrumarlos más. Por esta ocasión solamente les dejo esos dos ejemplos. Intenten ustedes hacer algunos. Yo les voy a dejar algunos ejercicios complementarios en actividades posteriores. Necesito que analicen el video. Solamente falta la representación gráfica de la configuración electrónica. En esta ocasión, bueno, pues solamente fue así para que ustedes más o menos le entiendan. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme en las horas establecidas, por favor, muchachos. Esto yo sé que ustedes ya lo vieron en secundaria, algunos son muy buenos, algunos pues tienen otro tipo de capacidades, pero solamente es que ustedes pongan su atención en los ejemplos establecidos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, aunque sea por este medio. Les envío un cordial saludo y quedo de ustedes como servidora. Nos vemos. Gracias. Perdón, antes de que lo olvide, no olviden por favor asentar su asistencia en la plataforma de Classroom y en YouTube, si se los permite, dejen un comentario, se les tomará en cuenta para participación. Les agradezco mucho. Que estén muy bien. Saludos.